China acaba de soltar una bomba sobre una de las empresas más grandes de Estados Unidos, se cancelaron todos los pedidos a Boeing. En su lugar, China firmó un acuerdo masivo con Airbus, 500 aviones nuevos, miles de millones de dólares y un mensaje claro: Estados Unidos ya no es la primera opción. Y ocurrió mientras Trump todavía intentaba reconstruir los lazos con Pekín. Para Boeing, este podría ser el golpe más doloroso de su historia. Pero no termina ahí. Detrás de este acuerdo hay un cambio más profundo. China está moviendo su dinero, su comercio y su confianza lejos de Estados Unidos. Y mientras Washington habla con dureza sobre traer de vuelta los empleos, las fábricas estadounidenses siguen vacías. Se hicieron grandes promesas. Pero ahora las grietas están saliendo a la luz. Esto no va solo de aviones, va de poder, de palanca y de quien controla el futuro del comercio global. Porque si China ya no necesita a Estados Unidos, la verdadera pregunta es: ¿puede Estados Unidos sobrevivir a las consecuencias? Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Todos los días sacamos un nuevo video con las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo para que estés preparado a cualquier cambio que pueda afectar tu vida diaria. Continuemos. Mientras Trump seguía estrechando manos y sonriendo para las cámaras, China estaba finalizando un acuerdo que envió ondas de choque por Washington y Wall Street. El Banco de China desconectó oficialmente sus pedidos restantes a Boeing, el fabricante de aviones insignia de Estados Unidos. Y, en lugar de hacerlo en silencio, Pekín hizo un giro público, una compra al por mayor de hasta 500 aviones de Airbus, el mayor rival de Boeing. El momento no pudo ser más calculado. Sucedió justo cuando Trump se preparaba para un avance diplomático con Xi Jinping, con la esperanza de reiniciar las conversaciones comerciales tras años de tensión. Pero el mensaje de China fue alto y claro. No han olvidado la guerra comercial, no han olvidado los aranceles del 145% impuestos a los productos chinos. Y ahora están devolviendo el golpe sin gritos ni amenazas, solo acción estratégica fría. Para China, esto es diplomacia económica con dientes. Para Boeing, es una pérdida descomunal. China compra 500 aviones a Airbus. China solía ser uno de los principales clientes de Boeing, representando aproximadamente el 25% de las entregas globales de aviones de Boeing en 2017. Pero tras los desastres del 737 MAX, los problemas de la cadena de suministro y las divisiones políticas cada vez más profundas, la relación se deterioró rápidamente. En 2023, Boeing entregó solo un avión a China. Y ahora, incluso esa puerta se ha cerrado. El acuerdo con Airbus podría valer más de $50.000 millones, dependiendo de la mezcla entre aviones de fuselaje estrecho y ancho. No es solo ingreso que Boeing no verá, es trabajo que no llegará a las fábricas, mecánicos o proveedores estadounidenses. Son empleos que quizá nunca regresen. Y mientras Boeing lucha por resistir, Airbus se eleva. Las acciones subieron casi 6% tras conocerse la noticia, pues los inversionistas interpretaron este acuerdo no solo como una victoria empresarial, sino como un realineamiento político. Las consecuencias no se detendrán en los aviones, otros gigantes estadounidenses observan y temen ser los siguientes. El colapso de Boeing en China no ocurrió de la noche a la mañana, pero ahora se está acelerando. Hace apenas unos años, China representaba una de cada 4 entregas de Boeing en todo el mundo. La empresa tenía lazos profundos con aerolíneas chinas, relaciones gubernamentales estrechas y una posición fuerte en uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento del mundo. Pero ese dominio se esfumó. Para 2023, Boeing entregó un solo avión a China, no el 1%, un avión, una caída dramática desde más de 190 entregas en 2017. Espera. ¿Ya te suscribiste? Recuerda que todos los días subimos un nuevo video con las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Continuemos. El futuro de Boeing en China. Las tensiones políticas, las preocupaciones de seguridad tras los accidentes del 737 MAX y el impacto de la guerra comercial jugaron su papel. Pero ahora, con esta nueva cancelación y Airbus asegurando la flota del futuro, la posición de Boeing luce casi irrecuperable. Hoy, más de 1.100 aviones Airbus están operando activamente en China y la compañía tiene una cartera de más de 500 nuevos reactores en pedido. Boeing, alrededor de 160. No es una competencia, es una paliza. Y no se trata solo de números sobre el papel, cada pedido perdido significa menos empleos en fábricas estadounidenses, líneas de producción más lentas y contratos menguantes para proveedores en decenas de estados.
Los riesgos son enormes. Se espera que el mercado de aviación de China compre más de 8.000 aviones nuevos para 2040 por un valor de más de $1 billón. Si Boeing queda fuera, ese dinero no irá a Seattle, Wichita o Charleston. Irá a Toulouse e impulsará la industria europea durante décadas. Los inversionistas ya responden, la acción de Airbus subió con fuerza tras conocerse la noticia, mientras que Boeing apenas se movió, señalando falta de confianza en una remontada. Esto no es solo un tropiezo corporativo, es un cambio en el poder industrial global. Y mientras China acerca lazos con Europa, las empresas estadounidenses despiertan ante el riesgo de que la pérdida de Boeing sea apenas el comienzo. Efecto dominó. Boeing no es solo una empresa de aviones, es la columna vertebral de pueblos y ciudades enteras en Estados Unidos. Más de 140.000 trabajadores están empleados directamente, con cientos de miles más en cadenas de suministro, aeropuertos y centros de mantenimiento que dependen del negocio de Boeing. Cuando se secan los pedidos, no solo lo sienten los ejecutivos. Lo sienten soldadores en Kansas, maquinistas en Carolina del Sur y técnicos en Washington que, de pronto, enfrentan menos turnos, nóminas más pequeñas o ningún trabajo. Y ahora, con China congelando pedidos y redirigiendo su negocio a Airbus, el efecto onda crece. Las líneas de producción de Boeing ya se están desacelerando. Los proveedores recortan personal. Empresas más pequeñas que fabrican trenes de aterrizaje, aviónica y partes de cabina pierden contratos. Un solo pedido cancelado puede afectar a docenas de negocios en múltiples estados. El temor mayor, este podría ser solo el primer dominó. Si China está dispuesta a castigar a Boeing, ¿quién sigue? Gigantes estadounidenses como Apple, Tesla, Ford y GM observan de cerca. Todos dependen en gran medida del acceso a consumidores y fábricas chinas. Si las tensiones aumentan, Pekín podría retrasar aprobaciones de productos, elevar impuestos locales o desviar silenciosamente la demanda lejos de las marcas estadounidenses. Y estas empresas no pueden pivotar fácilmente. China representa aproximadamente el 20% de los ingresos globales de Tesla. Para Apple, es una parte crucial de la cadena de suministro del iPhone. Marcharse significaría pérdidas masivas, mayores costos y pesadillas logísticas. Esto ya no va solo de comercio, es una contienda por influencia y resiliencia. Estados Unidos una vez tuvo la ventaja gracias a la innovación y redes globales, pero ahora China muestra su palanca. Y mientras Boeing se tambalea por el golpe, el resto de las corporaciones estadounidenses empieza a darse cuenta de que el costo de malcalcular la respuesta de China puede ser mucho mayor de lo esperado. Espera. ¿Ya te suscribiste? Recuerda que todos los días subimos un nuevo video con las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Continuemos. Los números no mienten. Durante años, las empresas estadounidenses prometieron traer de vuelta los empleos. Es un mensaje que funciona en campaña. Banderas ondeando, trabajadores vitoreando, titulares celebrando un renacimiento manufacturero. Pero cuando se apagan las cámaras, la historia cambia. La mayoría de las fábricas nunca regresaron. Muchas nunca se fueron, en lugar de volver, duplicaron su producción en el extranjero, expandiéndose en lugares como China, India, Vietnam y México. ¿Por qué? Porque las matemáticas no mienten. El salario manufacturero promedio en Estados Unidos supera los $5.900 al mes, sin incluir salud, seguros y beneficios sindicales. En China, ronda los $1.100. En Vietnam, incluso menos, alrededor de $400. Eso significa que la mano de obra estadounidense puede ser de 6 a 10 veces más cara, según el producto. Y no son solo salarios, los fabricantes en Estados Unidos enfrentan regulaciones estrictas ambientales, de seguridad y de zonificación. Los costos de energía y tierra son más altos. Los permisos pueden tardar meses. En contraste, las fábricas chinas reciben subsidios para electricidad, tierra y materias primas. Parques industriales enteros están financiados por el gobierno y listos para operar. La logística también importa. En China, las cadenas de suministro están integradas verticalmente. Ciudades enteras como Shenzhen están construidas para fabricar y enviar productos tecnológicos en cuestión de días. En Estados Unidos, los fabricantes de componentes, ensambladores y centros logísticos están dispersos por varios estados. Los retrasos se acumulan. Los costos suben rápido. Las grandes marcas lo saben.
La promesa de Apple en 2012 de construir Macs en Estados Unidos dio titulares, pero en la práctica el esfuerzo fue pequeño y temporal. Los iPhone, iPad y MacBook se quedaron en el extranjero. Hoy, Apple invierte miles de millones en India, no en América. Ford y GM continúan abasteciéndose de piezas clave desde China. Nike y Levi's operan fuertemente en Bangladesh y Camboya. Estas empresas no mienten, gestionan la óptica. El mensaje del reshoring queda bien en política, pero la realidad es de economía brutal. Y conforme aumenta la presión desde Washington y Pekín, estas corporaciones podrían verse obligadas a decidir pronto, quedarse donde están las ganancias o cumplir por fin las promesas que llevan más de una década repitiendo. La verdad sobre el reshoring. Mientras las empresas siguen hablando de traer empleos a casa, Washington silenciosamente hizo esa promesa más fácil de romper. La ley de competitividad estadounidense se suponía un punto de inflexión. Cuando se presentó, venía con requisitos estrictos, las empresas solo recibirían apoyo gubernamental si construían en Estados Unidos, estaba diseñada para premiar la inversión real en trabajadores estadounidenses, no titulares vacíos. Pero, cuando la ley se aprobó, esas reglas se eliminaron. Ahora las corporaciones pueden calificar para recortes de impuestos, subsidios e incentivos, incluso si trasladan operaciones al extranjero. Una empresa puede construir una fábrica en Vietnam o México y aún así recibir millones del contribuyente estadounidense. No es solo un resquicio legal, es luz verde para seguir deslocalizando. Y los resultados son claros, pese a aranceles crecientes, paquetes gubernamentales generosos y beneficios corporativos récord, el reshoring en realidad se está desacelerando. Según el Reshoring Initiative, el número de nuevos empleos manufactureros anunciados en Estados Unidos a inicios de 2025 cayó casi 30% frente al mismo periodo de 2023. Estas decisiones no ocurren en secreto. Los legisladores conocen las consecuencias. Sin embargo, muchos siguen apoyando políticas que facilitan, no dificultan, que las corporaciones envíen empleos al extranjero. La pregunta se formula sola, ¿alguna vez hablaron en serio sobre reconstruir la industria estadounidense? ¿O fueron los discursos y la legislación pura apariencia, una ilusión de acción mientras el dinero real fluía fuera? La brecha entre lo prometido y lo cumplido crece. Y los trabajadores estadounidenses cargan con las consecuencias. Durante décadas, la economía de China estuvo muy ligada a las exportaciones, especialmente a Estados Unidos. Pero esa era se desvanece rápido. En 2025, solo entre 2% y 3% de los ingresos totales de las empresas chinas cotizadas proviene de Estados Unidos. Eso ya no es un salvavidas, es una nota al pie. China lleva años preparándose para este cambio, amplió el comercio con Asia, África, América Latina y Oriente Medio, hizo crecer su sector tecnológico, aumentó el apoyo estatal a industrias clave y construyó un potente mercado interno. Resultado, China ya no necesita depender del consumidor estadounidense para impulsar su crecimiento. Los datos lo cuentan, en abril de 2025, las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron 21% interanual y se proyecta que podrían caer hasta 77% para fin de año. No es una desaceleración, es un colapso. Pero China no entra en pánico, está girando al consumo interno. Más del 65% del PIB chino proviene ahora de la demanda interna, impulsada por una clase media en expansión, ingresos al alza e incentivos gubernamentales. Las empresas chinas venden más en casa y se expanden por el sur global, donde la demanda es fuerte y los riesgos políticos son menores. Mientras tanto, Estados Unidos descubre lo que ocurre cuando su mayor rival ya no juega con las reglas antiguas. Los aranceles no muerden cuando tu oponente ya se movió. Las amenazas comerciales suenan vacías cuando tu palanca desaparece. Y ahora, mientras los exportadores estadounidenses enfrentan pedidos menguantes e incertidumbre creciente, se instala una nueva realidad: China se desacopló. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos sobrevivir sin ser necesario? China ya no depende de compradores estadounidenses, pero las empresas de Estados Unidos, desde tecnología hasta agricultura, sí dependen del acceso a los mercados chinos. Ese desequilibrio crece. Y también el riesgo. Mientras China construye su futuro sin Estados Unidos, las grietas en los cimientos económicos de América empiezan a mostrarse. ¿Qué pasa cuando tu mayor rival deja de necesitarte, pero tú aún no necesitas? Esa es la pregunta que ahora enfrentan Washington, Wall Street y cada trabajador estadounidense atrapado en medio.
Suscríbete ahora, porque el siguiente capítulo de esta guerra económica global ya se está despegando. Nos vemos en el próximo.